Bueno, le damos las gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos. Tenemos la bendición de estar conversando mañana en la mañana, como se dijo ayer, y hemos visto la bendición del Señor, hemos visto su claridad, hemos visto cómo el Señor nos ha podido ubicar en puestos de gobierno para poder influenciar sobre las vidas de nuestros hermanos. Nos ha dado la bendición de poder tener estas conversaciones donde con la oportunidad que hemos tenido a lo largo de los años, el Señor nos ha iluminado nuestro espíritu, nuestro entendimiento para aprender muchas cosas, y pues entre esas cosas está las razones por las cuales las personas se van de la iglesia. Con nosotros, por supuesto, como siempre, está nuestro apóstol Eduardo Pinto. Buenos días para todos. Un abrazote en nombre del Centro de Ministerio para las Naciones, Reyes y Sacerdotes. Gracias por estar allí en sintonía con nosotros. Bendecimos a nuestros hermanos que desde cualquier parte del planeta Tierra nos sintonizan y nos escuchan a través de YouTube. Ya estamos en YouTube. Así Usted puede buscarnos en YouTube, estamos en Facebook, estamos por WhatsApp. Estamos en su casa, estamos en su cabeza, estamos en su espíritu, en cada una de estas cosas que Dios nos ha permitido compartir con ustedes. Ahí estamos para ayudar en esta conversación que siempre Dios nos da un tema para fructificar. Siempre son temas interesantes. La idea es aquí, no es entrar en polémica, ¿no? Yo no pienso que es reflexionar. Eso, no es polemizar, sino reflexionar. Yo no estoy totalmente convencido de que todo lo que hablamos Adrián y yo aquí, usted esté 100% de acuerdo con nosotros. Claro, eso es imposible. Es imposible, pero a menos que esté un poquitito de acuerdo con nosotros y comparta esto con nosotros, yo creo que estamos bien. Y le damos las gracias a Dios y a ustedes pues que nos ayudan con sus comentarios, y entre más nos escriban y entre más nos hagan saber algunos temas, para nosotros mejor. Y si a lo mejor está de acuerdo con todo, a lo mejor no siempre lo enfoca de la misma manera, pues. No, y es bueno, siempre llegamos a la misma conclusión, pero de diferentes correcto, ángulos. Por eso te iba a decir, es bueno que a veces no estén de acuerdo. Claro. Es bueno que no estén de acuerdo, porque tampoco podemos decir que no la sabemos todas. Hay personas que a lo mejor dirían, bueno, yo no lo pondría de esa manera. O le faltó enfocar esa cosa, le faltó A, B, C, D y F, a lo mejor le faltó hasta la Z. mencionado esto, no sé. Bueno, pero lamentablemente el tiempo pues no lo da. Entonces, ¿de qué conversaremos hoy, Adrián? Hoy vamos a hablar de algo que sí es un tema que, aunque no es el más común, sí implica algo que es común y que no es algo que es tan impactante en la vida de la persona, porque no requiere necesariamente una relación con el pastor o una relación con los hermanos, sino es algo que tiene que ver con la manera de pensar en relación a las enseñanzas de la Biblia. Tenemos una de las cosas como ustedes saben, hemos estado revisando algunas páginas web donde hacemos el papel del cristiano común que revisa a lo mejor el internet para encontrar otras respuestas, y nos hemos encontrado con algunas páginas web. La revista Hechos y Crónicas ha redactado un artículo hace tiempo sobre esto, sobre las razones por las cuales la gente se va de la iglesia, y la razón número 3 que ellos enlistan allí es la siguiente: no me gusta el estilo de predicación. Dice, ocurre normalmente después de la prédica o después de la pérdida de un líder o pastor muy apreciado que contribuye con el crecimiento de la iglesia y es reemplazado por uno menos carismático. También cuando demasiadas generaciones confluyen en una gran iglesia, por ejemplo, los jóvenes no gustan de los pastores de mayor edad y los adultos mayores no gustan de los pastores jóvenes o irreverentes. Por esta razón, pero esta es la razón por la que las iglesias brindan opciones. Los grupos enfocados en la edad o momento de la vida son una excelente opción, pero es necesario analizar si se es miembro de una iglesia de sana doctrina que enseña puntualmente lo que Dios ha revelado, pues si la incomodidad persiste, puede ser una forma en que el Espíritu Santo revele incongruencia en los cimientos de la iglesia. ¿Qué opina usted, apóstol, con respecto a esto? Fíjense algo que yo creo que cualquiera que ha estado reuniéndose de manera consecutiva en un lugar, le ocurre con que, entre comillas, se acostumbra a un estilo, ¿no?
Se acostumbra a una forma, se acostumbra a un tipo de enfoque de los mensajes, porque hay congregaciones que sus mensajes son más hacia lo evangelístico, hay congregaciones que sus mensajes son más hacia lo doctrinal, hay congregaciones en donde el mensaje es mucho más enfocado tal vez hacia las misiones, el enfoque que le da es más hacia la motivacional, hacia la prosperidad, no sé, y entonces la mayoría de las congregaciones hoy están más hacia ese lado, hacia la prosperidad, hacia que todo te va a ir bien, el sentimiento positivo, el mensaje positivo. Y con diferentes disfraces. Sí, ellos le ponen el disfraz que sea, ¿no? Entonces, la gente anda buscando algo distinto a lo que ve de manera tradicional, y entonces está buscando cosas que vayan de acuerdo a su perspectiva. Entonces, a veces puede ocurrir, no estoy diciendo que esa sea la norma, puede ocurrir que van a congregaciones en donde lo que hacen es entretenerlo, en donde lo que hacen es tener con ellos un tiempo muy bueno en cuanto de pronto a echar chiste o enfocar la vida desde la perspectiva del positivismo. Ahora, cuando alguien llega a un sitio así, pero lo que quiere es tener un tipo de predicación más hacia la formación, es decir, a la formación ministerial, a la formación espiritual, que le hablen un poco más de las profundidades de la palabra, que no quiere escuchar la retórica de siempre, sino ir un poco más allá de la revelación, qué sé yo. Entonces es posible que estén los dos extremos. Aquel que le gusta es el positivismo y ese mensaje todo el tiempo de que todo está chévere. Sí, parece más bien una conferencia emprendedora, o sea, parece como que motivacional, como si tuviese una de esas conferencias de liderazgo que nosotros asistimos. Sí. Entonces, si la persona lo que busca es eso y se consigue allí, se va a sentir bien. Pero si lo que busca es eso y se consigue con que no, que es una congregación un poco más aplomada, un poco más afianzada en lo que es, por ejemplo, qué sé yo, en la hermenéutica o en la parte escatológica, eso a lo mejor no cuadra contigo, a lo mejor no encaja dentro de tus perspectivas, indudablemente se va a sentir mal. Es decir, todo va a depender no tanto de lo que yo ofrezco, sino del usuario. No es tanto de qué es lo que se ofrece en ese lugar, sino quiénes vienen a recibir lo que Dios está dando allí. Y entonces hay diversidad de congregaciones, hay diversidad de iglesias. Lo que sí es cierto, y lo he notado en esta pandemia, porque he escuchado informes de personas bien serias, como por ejemplo la Cumbre Global de Liderazgo, en donde la gente está buscando ADN es formación. La gente se cansó del circo, la gente se cansó del show, la gente se cansó del entretenimiento, la gente se cansó de simplemente el ir a un lugar y el activismo. La gente quiere algo que le dé de comer para el espíritu. Y que en algún momento tiene que llegar a ese tipo de reacción. Y eso sabe que lo decía Jesús. En algún momento Jesús decía que daba alimento para el espíritu. Entonces ahí es donde está el paquete, ¿no? Hasta dónde realmente yo estoy buscando comida para mi alma, buscando comida para mi mente, buscando comida inclusive hasta para mis bajos instintos, en el buen sentido. ¿Sabes qué? Eso lo hemos estado nosotros comentando, de hecho, porque algunas personas en un momento de transición, por ejemplo, de una iglesia, yo he oído personas que dicen algo como, oye, cuando ese predicador se vaya de la iglesia, las cosas no van a ser las mismas. Como que si dependiera del predicador. Como que la iglesia dependiera del predicador. La iglesia depende del predicador, o sea, es muchas veces porque la gente está enfocándose en eso. Ay, no, ese es el pastor carismático, a mí me gusta cómo él predica. Y yo entiendo eso. Todos lo entendemos porque todos tenemos esa persona que nos gusta como predica, ¿no? Hay personas, un estilo que, hay personas, cae, eso es algo que llega. Dios sabe que, por ejemplo, hay predicadores que a mí no me ministran. Y a lo mejor, ¿por qué? Porque son predicadores que lo que hacen es contar chistes en las predicaciones. Todo es una hecha de la broma, todo es una vaciladera y, ok, dan el mensaje, todo lo que tú quieras, pero es demasiado chiste toda la prédica y yo me divierto de la prédica, pero yo diría, esto no sería una dieta para mí. O sea, yo comer todos los fines de semana a esta persona, a mí no me gustaría. ¿Por qué? Porque
el tiempo que se toma echando chistes, que a lo mejor a otro le gustaría, yo lo tomaría para exponer mejor la palabra del Señor, para exponer mejor ciertos puntos de la doctrina. Y yo no digo que están mal esos necesariamente o inherentemente esos predicadores, sino que el Señor ha dado a cada quien ese don. le ha dado ese don, y hay personas que a lo mejor necesitan de esa persona que les dé esa comida de esa forma, pero yo diría, oye, para mí no sería esa persona, a lo mejor para otro, pero para mí no. Y puede que muchas personas se encuentren en eso. Supongamos que ese es el pastor que a usted le gusta, carismático, que es lo que dice aquí. A lo mejor es un pastor que es carismático, que oye, tiene conocimiento, tiene esa sabiduría de la palabra, y resulta que esa persona que a usted le gusta mucho se va de la iglesia, por la razón que sea. No nos metamos con la razón por la cual se va, pero resulta que viene otro, lo reemplaza, y resulta que a lo mejor es un pastor que no tiene pasión predicando, o es un pastor que a lo mejor más aplomado en la prédica, y tal vez cuando dice cosas, no dice cosas que son muy profundas, no dice cosas que son, se dice, repite lo mismo de siempre. Tú lo oyes que no predica nada nuevo, sino que después de 3 y 4 mensajes tú sabes lo que va a decir. Entonces a lo mejor puede ser eso, que muchos hermanos no hacen clic con este pastor, y dice, o lo contrario, hay pastores que son muy ofensivos arriba. Sí, porque las predicaciones son muy, como dicen los chamos, son muy ácidos. Son muy ácidos. Y yo digo, no estoy diciendo de que hablen del pecado. Yo estoy hablando de personas que literalmente mencionan los pecados de las ovejas en público. Sí, o sea, con nombre y apellido. Con nombre y apellido, y te dicen, mira, el hermano tal que fornicó con no sé quién. O sea, hay pastores que son súper, o sea, son súper malévolos. Entonces yo diría que a lo mejor, imagínense que usted viene de un pastor donde es amable, es un pastor que es... que se toma cuidado de sus ovejas, es carismático al mismo tiempo, pero también tiene comunicación, tiene esa retórica, y al mismo tiempo tiene conocimiento de la palabra, es un hombre del Señor íntimo, y resulta que te cambian eso, tú sientes un golpe, tú dices, ya va, yo no quiero seguir más aquí, porque resulta que yo me alimentaba, era lo que el Señor traía a través de este hombre, o a lo mejor ese hombre no se cambió de iglesia, sino que se murió. Sí. Entonces es a veces un poco difícil, y yo entiendo eso. Sin embargo, ahí entra mucho en juego lo que, ¿cuál es el propósito suyo? A lo mejor el propósito suyo es estar allí porque el predicador era chévere, o era porque el Señor quería que tú oyeras lo que él tenía que decir y seguir adelante en esa iglesia. Fíjate, es importante. No necesariamente tienes que irte porque el pastor se fue o se murió. En ese contexto que hablamos ahora sobre la modernidad, hay quienes de pronto quisieran que el pastor o el predicador o el líder sea como que más homilético, ¿no? Que sea que la estructura del mensaje sea de acuerdo a lo que nosotros estudiamos en homilética, es decir, bien un bosquejito bien hecho, bien estructuradito. Hay otros que no le gustan eso. Que tenga, que de repente explique la etimología de algunas palabras. Es decir, que desde el punto de vista de la homilética, hay gente que le encanta eso. Porque, por ejemplo, a un bautista le encanta una parte homilética. Hay gente que no le gusta eso, es decir, gente que le gusta más lo coloquial. Aquí yo he visto también pastores que son muy coloquiales, es decir, no se andan por las ramas con un asunto de decir, no, que mire, que en el griego dice esto y que en el latín se refiere a esto, pero que en el hebreo significa tal cosa. De pronto a ellos no les importa eso, pero cuando consiguen a una persona que da un mensaje con palabras muy coloquiales, pero que de pronto llegan, eso es lo que les gusta. Sí, hay gente que quiere, bueno, no sé si he escuchado, pero hay gente que quiere Tony Robbins. O sea, hay gente que quiere una persona, tú sabes, el éxito, ¿sabes? Y entonces sale por encima, se abre una plataforma en el techo y caen, y tú sabes, se siente la energía y todo aquello. Hay gente que lo que quiere es eso. Quieres un pastor que sea súper carismático, que vuele, que salga fuego a la tarima, y tú sabes, la experiencia total, y te transforma la vida. En realidad no está necesariamente por eso te está trayendo un material que alimente tu espíritu. No estoy diciendo que inherentemente eso sea malo, pero uno habla a veces de, cuando este tipo me está haciendo eso, ¿qué querrá compensar? A lo mejor tiene alguna debilidad que no la logra. Y probablemente eso no tiene... A lo mejor es eso, es posible que eso sea así. Es posible que de pronto, el predicador
de pronto se desfasa para los efectos del oyente, ¿no? Uh-huh. Y de pronto no tiene ese llegue con ese carisma como tú lo estás diciendo, y entonces se va hacia otras cosas. Yo creo que parte de la variabilidad de las distintas congregaciones está ese abanico de personas que van a nuestras congregaciones y que, mira, le gusta un predicador, le gusta otro. Si tú me preguntas a mí, mira, ¿y cuál sería la solución? Yo creo que la solución estaría en este caso, porque estamos viendo que esa es una de las razones por qué se van. Pero yo pienso que, oye, sería bueno que esa persona se acercara al líder. ¿Cómo no? ¿Verdad? Sería bueno que esa persona se acercara al pastor. Hacer un feedback, porque de repente la persona cree que lo está haciendo muy bien y nadie le ha dicho, precisamente por lo que hablábamos el día de ayer, con lo de la burocracia y la cosa, que la gente a veces se siente como que inhibida. Exactamente. No, se siente entonces es importante. Un poquito retractado. Cónchale, yo creo que es importante también. Claro, y ve que allí él menciona sobre un pastor joven versus un pastor mayor. A veces vemos eso, pues a veces verlo. Yo no conecto con ese señor porque no tiene esa chispa conmigo con los jóvenes. ¿Me entiendes? A lo mejor imagínate una iglesia que es 90% jóvenes y resulta que es un viejito que lo que habla es de algunas cosas que no se relacionan conmigo y aplica la Biblia de una forma que yo no conecto con él. ¿Sabe que eso me llama mucho la atención? Yo he visto videos de Charles Stanley. Así. ¿Qué edad tendrá Charles? Como unos 80 años. 90 años ya tiene. Pero hay mucha gente joven ahí. Creo que tiene 90. Bueno, está por allí. Yo veo mucha gente joven allí. O sea, de repente el estilo de Charles Stanley para dar las cosas no es del estilo de pronto medio salido de... Sí, no, a lo mejor no será un Joel Austin por ahí. Es posible, o a lo mejor no es un Dante Hebel. Claro. Pero el estilo de la gente, y ahí es donde de pronto yo creo que radica el problema. Si el estilo de alguien para dar algo a usted no le cuadra mucho, yo creo que usted tiene dos opciones. Hay que reevaluar los objetivos. Los objetivos hay que reevaluarlos. Usted tiene dos opciones. O va y habla y hace sentir qué es lo que pasa, o usted simplemente se da cuenta de que en esa congregación, en ese ambiente, hay ese estilo y que los líderes que predican allí andan por esa misma rama. Y usted, bueno, pero usted quiere ir ahí. Y hay algo que hay que pesar. Hay que sopesar si en esa congregación, a pesar de su estilo, allí está Dios. Claro, porque la pregunta es esa. Si a pesar del estilo, el Espíritu Santo está allí. Porque es precisamente por eso, porque no necesariamente porque esté un pastor joven allí hablando. O sea, usted tiene que como que atar los cabos. Si yo voy a una iglesia y yo le digo, Señor, Espíritu Santo, muéstrame a mí si lo que yo estoy recibiendo aquí o si las personas que están acá son las personas que tú has mandado para mí. Porque pueden que sea que a lo mejor usted sea joven, usted está entre sus 25 o los 30 años, y puede ser que esa iglesia esté full de personas de su edad y full de personas con mucha energía, pero resulta que son energías mal canalizadas, o a lo mejor la palabra que dan ahí es una palabra que es demasiado aburrida. Yo tengo 26 años. Pero no llena de pronto. Exacto, no llena. Yo, o sea, aún con mi edad, yo a veces tiendo a ser de las personas que prefiero prédicas o prefiero mensajes de personas que tienen años en el Evangelio, que tienen tiempos en el Evangelio, pero no necesariamente porque son viejos, sino que cuando tú lo oyes hablar son personas que son como que más serias en ese sentido, ¿no? Tienen más... Y ojo, esto no necesariamente es excluyente, no quiere decir que porque sean mayores necesariamente den sana doctrina, ni necesariamente porque sea joven es mala doctrina. Sí, porque hay jóvenes que yo he escuchado jóvenes hablar y tienen. Claro, cómo no, y entonces es mucho de preferencia y de ver, es lo que él menciona allí, él menciona, dice, pero es necesario analizar si se es miembro de una iglesia de sana doctrina que enseña puntualmente lo que Dios ha revelado. Entonces muchas veces es así. Hay iglesias que son jóvenes y me gustan y enseñan cosas buenas, como hay iglesias que son un poquito mayor y no me gustan lo que enseñan. Entonces, obviamente esta preferencia es basado en, oye, ¿qué me ha enseñado el Señor a mí? ¿Estoy aprendiendo bien lo que el Señor me ha mostrado? ¿Será que lo que yo he recibido todos estos años
va de acuerdo con esto. Y si a lo mejor me consigo con una iglesia donde enseñan cosas diferentes a las que yo creo, Señor, muéstrame a mí si esto nuevo que está enseñando esa iglesia está de acuerdo con la Biblia. Y yo siempre le digo a los hermanos, ponga a prueba la Biblia. No tenga miedo a que usted le diga al pastor, esto que está aquí, demuéstrame a mí que lo que usted está enseñando aguanta la carga de la prueba. O sea, demuéstreme a mí que la prueba de la Biblia, ¿no? Exacto, ¿no? Pero muchas veces la Biblia no habla por sí sola, necesita a alguien que se la enseñe. Claro. Entonces, necesita un Esdras. Se necesita una persona, exacto, una persona, y usted le dice a esa persona, a ese líder, a ese pastor, usted le dice, con respecto a este punto, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Y por qué esto? Y cuando usted empieza a explicar y usted siente que se encuentra satisfecho con esa explicación bíblica, pues por supuesto usted no tiene razón para necesariamente irse de esa iglesia. Y la pregunta que siempre usted debe hacerse es, Señor, tú me quieres aquí, Señor, ¿será que este es el pueblo que tú tienes para mí? Esta es mi comunidad. Entonces, es muy importante eso. No es necesariamente una cosa implica a la otra en relación a la edad, en relación al carisma, en relación a todo aquello, pero sí es importante, obviamente el Señor quiere que usted esté con alguien donde usted sea formado, y eso es importante. No necesariamente tiene que ser alguien demasiado carismático, demasiado, como yo digo, demasiado Tony Robbins. No, tiene que ser una persona que forme su vida, tiene que ser una persona que llegue a su vida, y obviamente usted como oveja tiene que ser una persona que tome cuidado de usted. Hay algo con amor y que lo haga con bien importante cuando habla acerca de los jóvenes. Nosotros hemos visto iglesia pastoreada por gente joven. Estoy hablando de 25, 30 años, personas bastante jóvenes. Entonces, hay personas que van a esa congregación y son alrededor, la edad, ponle unos 45, 50 años. Entonces, esa persona entre 45 y 50 años dice, ¿cómo yo me voy a dejar pastorear por un muchacho que lo que está empezando a vivir, porque ese muchacho lo que tiene son 25 años, pudiera ser hasta mi hijo el que esté allí? Entonces uno a veces dice, caramba, pero de los hijos no podemos aprender nosotros los padres. O si usted es una persona más o menos de entre los 45 y 50 años, 55 años, usted podría decir, bueno, ¿qué experiencia puede darme o puede enseñarme una persona que está gateando en el Evangelio, tiene 25 años y yo no me voy a reunir allí? El mensaje no me gusta, el mensaje no llega. Yo creo que esa es una actitud, desde mi perspectiva, si Dios lo envió usted allí, porque esa es la otra, puede ser que usted esté simplemente haciendo excursión por las iglesias, pero si Dios lo mandó allí, yo creo que usted es una herramienta que Dios está llevando a ese lugar para ayudar a ese pastor joven, porque cuando David empezó a pastorear, David no era una persona que tenía 15 añitos. Oye, estamos hablando de una persona que por encima de los 35 años, pero era una persona que indudablemente tenía no una experiencia del reinado, pero sí tenía experiencia de ejercicio en otras áreas. Y de esas cosas se vale Dios para progresivamente ir forjando el carácter de ese pastor. Porque no me vas a venir a decir a mí que el líder que está a cargo de alguna actividad o de algún departamento o de algún equipo de trabajo en la congregación, usted no me va a decir a mí que todos los líderes todas se la saben. Claro. Entonces se necesita de esas personas. Se necesita, si usted es una persona que tiene experiencia en algo, oye, acercarse al líder, acercarse al pastor o acercarse a esa persona que le está dando algún tipo de instrucciones y no menospreciar. Por eso es que en la Biblia dice, cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo le dice justamente eso, que nadie tenga en poco tu juventud. Porque por el hecho de que sea joven no significa que no tiene nada que enseñarme, aunque de fondo es posible que no tenga la experiencia de los años. ¿Qué es lo que limita al joven? Pues? Que esa es la debilidad del joven, pero a la vez es su fortaleza. Porque él puede aprender de los otros que ya vinieron y es lo que va a hacer poner en ejecución lo que otros ya han pasado. Es decir, si yo por ejemplo, soy un Josué,
Oye, Josué, ¿qué hizo? Josué miró todo lo que se le enseñó con Moisés, y Josué logró ser el capitán de un ejército para pasar del río Jordán hacia Canaán, y no solamente eso, para ir a la guerra contra gente como Sodoma y Gomorra, para ir a la gente para ir a batallar contra otros. Es decir, todas esas gentes siempre son valiosas, y yo creo que los jóvenes son valiosos, los líderes jóvenes son valiosísimos. ¿Cómo no? Ahora, ¿sabes que hay algo que sí uno debe tomar en cuenta? Por ejemplo, yo que por ejemplo soy de una línea muy reformadora. Pues a mí me gusta mucho la teología reformadora, y uno cuando se introduce un poco en ese ambiente de cómo funcionan las iglesias reformadoras, en especial, por ejemplo, la línea presbiteriana, donde la línea bautista, donde, mira, llegar a ser pastor, tienes que pasar por una cantidad de controles, de puntos, por una cantidad de y que pruebas. Tampoco vas a llegar así porque Dios me dijo. Tienes que tener tantos años, tienes que no sé cómo. Tienes que ir a estudiar. Hay algunas iglesias tienes que formarte. En algunas iglesias tienes que ser varón. Las mujeres no pueden entrar en algunas iglesias donde son estrictos hasta ese extremo, o no digamos extremo, porque a lo mejor algunos de nuestros oyentes son de aquellos que no dejan a la mujer predicar en la iglesia, sino que liderizar de otros aspectos. Pero solamente por poner como ejemplo el hecho de que hay iglesias donde tienen sus requisitos, ¿no? Sus requerimientos para poder estar en el puesto. Tal vez ellos se agarran del que no sea un neófito. Exacto, porque es que es eso, pues muchas veces es como que tratar de salvaguardar el hecho de que no vaya a venir cualquier loquito, ¿no? A decir 2 o 3 cosas que es un disparate. Y yo pienso que a lo mejor por eso es que muchas veces a los jóvenes les cuesta ser como que tomado en serio, porque hay una cantidad de cosas que ese joven no ha oído. Hay una cantidad de cosas que ese joven, por la cual ese joven no ha pasado, no ha experimentado, no sabe a lo mejor lo que es enfrentarse a otros pastores, a lo mejor no sabe lo que es enfrentarse a una persona en necesidad con algunas exigencias, y a lo mejor por ser joven tiende a ser limitado por eso, sin mencionar lo que usted estaba diciendo, sin mencionar que a lo mejor no tiene ningún tipo de estudio con respecto a la Biblia. Y yo entiendo que muchas veces las personas, algunas iglesias o denominaciones ponen trabas como que para asegurarse, por lo menos en lo que puede ser controlado, de que no vaya a cometer un error en la iglesia. Imagínate que tú traigas... y eso no significa que no haya sido enviado por Dios, ni tenga un llamado por Dios. Para nada. Puede ser el muchacho que Dios quiere para esa iglesia, pero a lo mejor ellos consideran que no es el tiempo. Correcto, estamos reconociendo el llamado, reconocemos el llamado, pero mira, necesitas formarte. Podemos agarrar el ejemplo de David. David lo ungieron temprano, creo que a los 17 años, pero oye, tardó unos 14 años más para poder ser rey. Entonces, vaya, yo creo que eso es válido. Y en nuestros días, mire, no es lo mismo un pastor de los años 60, un ministro de los años 50, 60, a un ministro de 2020. El ministro de 2020, el ministro de este nuevo tiempo, el ministro de esta mucho nueva... más rápido, es que tiene muchas herramientas a su alcance. Que antes tomaban muchos años de aprender. Muchísimos años. Ahora, no se puede dar el lujo el ministro de ahora estar en una... voy a agarrar un poco las versiones de los celulares que estábamos viendo en estos días. Si la versión nueva de Android es 10, por ejemplo, 10.1, y usted sigue en la versión 2.0, indudablemente usted no va a funcionar, porque hay cosas que no van a poder ser comprendidas por usted porque su versión es muy, muy vieja. Y aquí tenemos que ser conscientes de eso. La generación que está ahora debe ayudarnos a nosotros, de pronto esa generación que estamos de salida, a mejorar nuestro software. Sí, a mejorar nuestras capacidades, a mejorar eso. Entonces, qué bueno sería unir experiencia con juventud. Qué bueno sería unir experiencia
con esa habilidad que nos da el hacer cosas varias veces, con el esfuerzo, el enfoque, el empuje, las ganas que tienen los jóvenes. Qué bueno es eso. Forma parte de esa flexibilidad, esa permeabilidad que debería haber en los ministerios, donde puedan atraer a jóvenes con ideas frescas, con ideas nuevas, siempre obviamente con su filtro y todo aquello, pero esto nos lleva a un punto que es súper importante, que es otra de las razones que ellos mencionan acá con relación a la iglesia, y es que la iglesia no fue el lugar donde se encontraron con Dios. Y pienso que esto es algo que naturalmente usted va a encontrarse con algunas personas, con algunas iglesias, donde vamos a ver qué tal es esta iglesia. Muchas veces, o sea, yo quisiera saber por ejemplo, de 1000 casos de personas que van a buscar una iglesia, yo quisiera saber de cuántos de esos 1000 casos se le apareció el ángel Gabriel así, ¡oh! Esta es la iglesia que tiene, o sea, obviamente muchas veces no es tan directo, de esos 1000 casos, ¿cuántos llegaron? Yo te profetizo que tú vas a, o sea, sí, que tú vas a asistir a esta iglesia, o que el Señor te muestre en sueños, o sea, yo pienso que de esos 1000 casos, yo no creo que pase ni siquiera del 5% que te dice, mira, esta es la iglesia donde tú vas a asistir. Muchas veces uno, ¿cómo llega la gente a la iglesia? Ah, no, me invitó un primo, me invitó un amigo, me invitó un hermano, y yo vine. Y bueno, allí quedé, pues, y allí comencé a recibir, ahí comencé a formarme, y resulta que fue del Señor, pues, estar allí. No fue algo necesariamente. O hay quienes dicen, Dios me envió. Exacto, ¿cómo no? O sea, hay quien nos dice, Dios me envió. Y, ojo, el hecho de que alguien diga, Dios me envió, no significa que va a estar allí por século seculón. Tiene que tomar en cuenta, bueno, será una etapa, será un fin, será un proceso para que... Yo estoy convencido, Adriana, y a lo mejor habrá parte de la audiencia que estarán de acuerdo conmigo. En nuestros días, la mayoría de las iglesias son iglesias de formación, iglesias de transición, iglesias en donde la gente va, aprende y sigue y avanza. Y no tenemos por qué sentirnos malos si alguien se va de la iglesia, porque nosotros servimos de herramienta, de instrumento de Dios. Es decir, si usted está claro que esa congregación donde usted está pastoreando o donde usted es líder, eso es de Dios, entonces Dios no solamente añade a ese lugar los que han de ser salvos, sino que también Dios los lleva a otros contextos en donde seguirán formándose. Y a ellos les va a pasar lo mismo, si son llamados al pastoreo, o si son llamados al apostolado, o si son llamados a lo profético, ellos van a andar haciendo ese mismo trabajo. Lo importante es que no sea traumático, ¿sabes? Ve que aquí... Que no sea traumático, porque yo creo que es donde está la cosa, como hablábamos en estos días, que si es una herida, que esa herida no sea una herida que no sana nunca. Ve, aquí él hace una definición. Él hace una definición acá, donde vea lo siguiente, dice, hay varias razones por la cual una persona no se encuentra con Dios en el interior de la iglesia. La principal es porque aparentemente esta se encuentra estancada en su crecimiento espiritual. Ajá. Y claro, nadie quiere estar en una iglesia estancada, pero correcto, el crecimiento espiritual no depende de la iglesia. Vea cómo le está bien claro acá, sino de cada uno. De hecho, la iglesia debería crecer por sus miembros, no solamente por sus pastores líderes. Aquí hay muchas cosas que son ciertas. De hecho, cuando usted habla del crecimiento espiritual en una iglesia y usted se da cuenta de que la iglesia está estancada, aquí puede ser que la iglesia simplemente es una iglesia que no habla para nada de la palabra del Señor. Y usted, por eso es que es tan importante saber en dónde está parado usted. Porque si usted va a una iglesia y usted dice, me encontré con el Señor, y resulta que usted lo que está recibiendo es un sintetizador que lo pone en el humor de recibir supuestamente la presencia del Señor, que eso es lo que hacen muchos ahorita. Hay iglesias que manipulan la presencia del Señor con iluminación, con un teclado que suena muy bonito, con una voz muy bonita, un ambiente, de forma un ambiente. Por eso digo una iglesia de sintetizador, porque ahorita está muy de moda eso, ¿no? Un string, ese que le llaman el fulano string. O sea, usted se siente que está en la gloria, todo oscuro, levanta las manos, que usted si está le quita seguro, todo eso, usted ¿en está qué queda? seguro, exacto, usted está seguro que usted está recibiendo la presencia del Señor, o usted está siendo manipulado emocionalmente. Porque muchas veces
uno se hace la pregunta, ¿sin eso usted recibiría la presencia del Señor igualmente en esa iglesia? ¿Qué dicen las canciones? ¿Qué dice su pastor? ¿Qué dicen las personas que están allí? ¿Qué están enseñando como tal? Muchas veces es eso. Muchas veces usted dice, no, aquí encontré a Dios. No, usted a lo mejor encontró fue simplemente una banda. Y entonces no consiguió, no consiguió ningún señor. Pero esa misma iglesia, viene una persona que, por ejemplo, salió de una iglesia donde le daban palabra del Señor full, donde le daban era carne, arroz y cochino frito. Y resulta que usted va a una iglesia donde es pura música y pura motivación y puro tú puedes y puro no sé qué y todo aquello y puras bendiciones y finanzas. Usted se va a aburrir y usted va a decir, aquí no está Dios, porque no me estás predicando el evangelio, no predican a Cristo, y ahí hay algo sino que entretienen, no predican y no enseñan y no hacen a la persona madurar en el conocimiento y en la experiencia. Ahí hay algo que no hay que perder de vista. Las iglesias, lo que nosotros llamamos iglesia terrena, compuesta por gente, ¿la iglesia está realmente estancada o usted es el que está estancado? Eso es lo que realmente hay que ver. Si usted es el que está estancado o si usted es el que perdió la perspectiva de lo que usted quería. Porque hay que mirar los dos lados, si es que es un problema general de la comunidad cristiana en ese lugar o si es un problema de perspectiva de mí como persona, claro, como ministerio, o a lo mejor usted tiene un estándar mucho más alto que lo que usted está mirando allí. Si es así, entonces es tiempo de irse. Claro, busca una iglesia donde en realidad estén enseñando la doctrina del Señor, pues, que es lo que ve como él sigue allí describiendo. Dice, hay personas que se pasan años en la iglesia sin madurar espiritualmente. Entonces él da como unos consejos, bueno, escuchar predicaciones, leer libros, estudiar la Biblia a fondo, participar en cursos y foros son una forma de comenzar, pero sin duda la experiencia del servicio brinda mayor crecimiento. Es decir, la iglesia, la comunión de los santos debería ser una experiencia donde te acerquen a Cristo, donde te acerquen al Señor y no donde te acerquen a ti mismo, porque eso es porque si te acercas a ti mismo satisface a lo mejor lo que tú quieres que te diga. Es la doctrina actual. Ayuda a conocerme, o sea, ayuda. Mira, usted quiere conocerse, conozca a Cristo. Y Cristo, conociendo a Cristo, usted se va a dar cuenta solito qué es lo que le hace falta. Pero lamentablemente nos falta tiempo. Se ha vendido mucho. Eso es hacer mercantilismo eclesiástico. No. O sea, eso no tiene. Se ha vendido eso, mercantilismo eclesiástico. El hecho de, obviamente, ¿cómo no vamos ¿cómo vamos a ignorar el hecho de que muchas personas... No podemos ignorar el tiempo. Bueno, y lamentablemente Lamentablemente se nos agotó el tiempo. A pesar de ser interesante y a pesar de nosotros saber que el tiempo es limitado, queremos seguir conversando con ustedes, queremos seguir conociendo sus comentarios. Comente acá si nos están escuchando por YouTube, comenten por YouTube, por Facebook o por el chat privado. Igualmente envíenos sus mensajes. Queremos saber lo que usted opina, queremos saber cuáles son sus inquietudes, así como leímos al comienzo del conversatorio. Queremos que ustedes nos digan qué es lo que a lo mejor no entendieron en algún punto y sin embargo nosotros estamos dispuestos. Siempre es bueno, háganos la retroalimentación y recuerden, por favor, ayúdenos a difundirlo, ayúdenos, comparta esto con otras personas, envíelo. Usted tiene la libertad de copiar el audio y de enviarlo, copia el link hacia YouTube y puede hacerlo con toda libertad porque esto es para palabra de Dios.